vamos a meternos de lleno en la historia de una figura que fue, muchísimo más que un futbolista. Fue un auténtico fenómeno cultural, alguien que, con su vida y su carrera, nos ayuda a entender no solo el fútbol, sino la identidad de todo un pueblo. Y en el fondo, ¿qué es eso de la idolatría moderna? Para comprender cómo un hombre acaba convirtiéndose en una leyenda de este calibre, vamos a desglosar su historia. Lo haremos en 6 momentos, 6 lecciones clave que fueron definiendo su estatus de ícono. Veremos todo el viaje, desde su origen humilde hasta su consagración como una deidad del deporte. Mirad, esta frase de su preparador físico, Fernando Signorini, es que lo resume todo a la perfección. Captura el gran conflicto de su vida, esa dualidad entre Diego, la persona, y Maradona, el mito. Diego era el chaval de Villafiorito, el que adoraba a su familia. Maradona era el personaje público, el genio, el dios que tenía que cargar con las expectativas del mundo entero. Y esa tensión, esa lucha interna, lo definió para siempre. Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible ese viaje? ¿Cómo se pasa de la pobreza más absoluta a una especie de divinidad global? Un camino que parece casi de película, pero que lo convirtió en un símbolo de que los sueños, por muy locos que parezcan, a veces se cumplen. Y para empezar a responder a esa pregunta, tenemos que irnos al principio de todo. Su historia arranca en un contexto de dificultad extrema. Hablamos de una chabola sin agua corriente, sin electricidad. Entender esto es fundamental para comprender su carácter, sus ganas de comerse el mundo y esa conexión eterna que siempre tuvo con los más desfavorecidos. Es que su ascenso fue, de verdad, meteórico. Nació en una familia con 8 hermanos donde muchas veces no había para comer. Cuando le regalaron su primer balón, dicen que dormía abrazado a él para que nadie se lo quitara. Y en muy pocos años pasó de ser un niño cuya máxima ambición era comprarle una casa a sus padres a debutar como jugador profesional. Alucinante. Y es que lo de su equipo juvenil, los Cebollitas, no era normal. Era un dominio tan bestio que se convirtieron en la atracción principal en los descansos de los partidos de Primera División. La gente no se movía de sus asientos, se quedaba solo para ver a ese crío hacer auténticas maravillas con la pelota. Ya estaba capturando la atención de todo el país. Y en su primerísima jugada como profesional, ¿qué hizo? Pues exactamente eso. Recibió la pelota, encaró al defensa Juan Cabrera y se la pasó entre las piernas, un túnel, un caño, un acto de pura osadía. El estadio entero se vino abajo al grito de ¡Olé! Aquello no fue solo una jugada, fue una declaración de intenciones. El fútbol de la calle, el del potrero, el pícaro y genial, había llegado para quedarse. Pero claro, todas esas expectativas se apoyaban en unos números que eran una auténtica locura. No era solo magia, era una efectividad brutal. Marcó 116 goles y fue el máximo goleador de la Liga Argentina 5 veces seguidas. ¡5! Y todo esto antes de cumplir los 21 años. Una hazaña que no se había visto nunca y que demostraba una madurez y un liderazgo que no eran normales para su edad. Esta frase suya lo dice todo. Revela el significado tan profundo que tuvo para él ese momento. Para Diego, tocar el cielo no era solo la fama o el éxito, era la confirmación de que por fin podía sacar a su familia de la pobreza. Fue de verdad el inicio de todo. Vale, ya tenemos al genio. Ahora vamos a ver cómo se forja el ídolo. Primero, cumpliendo un sueño de niño en su país y luego enfrentándose a unas adversidades enormes en Europa. Es aquí donde el mito empieza a coger una dimensión global. Este movimiento fue clave para entender su figura. Rechazó una oferta de River Plate que le daba mucho más dinero para jugar en el club de su corazón, el equipo de la clase obrera. Ese gesto, sumado a un campeonato histórico con goles para el recuerdo, creó un lazo emocional con la mitad más uno de Argentina que ya nunca se rompería. Y de Argentina a Europa. Su etapa en el Barça fue una auténtica prueba de fuego. Le pasó de todo, una hepatitis y sobre todo una fractura de tobillo por una entrada criminal de Goicoechea que casi le retira del fútbol. Pero incluso entre tantas sombras dejó momentos de genialidad pura. Como aquel gol al Real Madrid en el mismísimo Bernabéu, que regateó al portero y esperó a que llegara un defensa para regatearlo también antes de marcar. El estadio entero, el rival, se puso de pie a aplaudirle. Esa etapa lo curtió y forjó su carácter resiliente y también, sí, su personalidad controvertida. Y ahora sí, llegamos al lugar donde Maradona, el futbolista, se convirtió en Maradona, el redentor social. Este es el capítulo que lo transforma de una simple estrella del fútbol a una figura casi religiosa. A ver, hay que entender lo que era Nápoles en ese momento. Su llegada fue mucho más que un fichaje, era un evento mesiánico. Nápoles era una ciudad marginada, a la que el norte industrial despreciaba. Que llegara allí el mejor jugador del mundo fue un acto de reivindicación, una figura de esperanza para una ciudad que se sentía completamente olvidada.
Lo que hizo fue una auténtica revolución. Cogió a un equipo humilde, el Napoli, y lo llevó a desafiar y a ganar a los gigantes del norte, a la Juventus de Platini, al Milan de Sacchi. Pero no solo ganó trofeos, le dio dignidad a toda una población. Les dio una voz, una victoria simbólica contra los que los oprimían. Se convirtió, ni más ni menos, que en el rey de los desheredados. Y entonces llegó México 86. Si Nápoles fue su reino, este mundial fue su ascenso al Olimpo. Este es el momento en el que su leyenda se vuelve inmortal. Fue una actuación individual tan dominante que trascendió el deporte para convertirse en pura épica. Es que aquel partido no era solo fútbol, ni de lejos. 4 años antes, Argentina había sufrido una derrota humillante en la Guerra de las Malvinas contra Inglaterra. Para todo el país, este partido era un duelo por la dignidad nacional. Y Maradona llevaba el peso de toda esa nación sobre sus hombros. Y en un solo partido, en 90 minutos, vimos las dos caras de su mito. Todo él, resumido. Primero, la mano de Dios, la picaresca, la astucia del superviviente que se venga con las armas del débil. Y solo unos minutos después, el gol del siglo, el arte en su estado más puro, la prueba irrefutable de que era un genio. La trampa y la magia, juntas para consumar una venganza simbólica. Si lo vemos paso a paso, es que te das cuenta de la imposibilidad de lo que hizo. Una carrera de 10 segundos, 60 metros, quitándose de en medio a medio equipo inglés. Es una obra maestra de control, de equilibrio, de valentía, que cimentó su leyenda para toda la eternidad. Es, como dijo el narrador Víctor Hugo Morales, el barrilete cósmico en su máxima expresión. Y con todo esto llegamos a la parte final, a su legado. Y aquí viene lo más complejo, porque vamos a intentar entender por qué sus luchas personales, sus caídas, no solo no empañaron su leyenda, sino que, paradójicamente, la hicieron todavía más fuerte, más duradera. Exacto. Sus vulnerabilidades, sus imperfecciones, lo que hicieron fue profundizar la conexión emocional con sus seguidores. La gente no lo veía como un atleta perfecto e inalcanzable, sino como uno de los suyos. Un hombre que había llegado a lo más alto, pero que también sufría y caía. Nunca fue un modelo moral, para nada, sino un héroe con defectos. Y eso, curiosamente, lo hizo mucho más querible. Y si alguien duda del nivel de devoción que inspiró, que sepa que existe esto, la Iglesia maradoniana. Ojo, que no es solo admiración, es adoración, una especie de fe que abraza todo lo que fue él, con sus contradicciones incluidas, y que lo eleva directamente a la categoría de ícono religioso, un santo popular para millones de personas. Esta reflexión de Jorge Valdano, que fue su compañero, creo que lo clava. Ese fue, al final, su gran papel. En tiempos muy oscuros, de dictaduras, de crisis, de frustración, él fue una fuente de alegría y de orgullo. Fue mucho más que un jugador. Fue un símbolo de esperanza, de resistencia, la prueba de que incluso desde el barro se puede llegar a tocar el cielo. Entonces, la pregunta final es esa. ¿Qué es lo que hace que un ídolo sea inmortal? Quizá es precisamente esa mezcla tan compleja, el genio que parece de otro planeta, combinado con una humanidad profunda, a veces trágica. Es esa contradicción, esa convivencia entre el Dios y el hombre, lo que asegura que la leyenda de Diego Armando Maradona en realidad no muera nunca.